Buenas noches, mi nombre es Giacomo Ulises Díaz. Estoy cursando la carrera de Ingeniería Logística en su modo semipresencial. Esta actividad es para la materia de Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. La actividad se trata de seguir el proyecto, en este caso sobre los temas de análisis de varianza que corresponden a la unidad número 3. Vamos a empezar. Eh, pues una de las instrucciones más redundantes y requeridas por la gerencia es hacer análisis del uso de recursos para producir nuestros productos. Hacer un estudio de los desperdicios de materiales se encuentra dentro de los temas de importancia a seguir. En nuestro proceso de producción textil se encuentra un proceso por medio de corte láser donde se cortan materiales de altos costos y dado a lo dedicado a los materiales suelen salir defectos, eh, se quedan marcas o se quema el material del contorno y esto pues es un rechazo y se convierte en scrap. Los siguientes datos refieren a los días y cantidades de piezas rechazadas por parte del Departamento de Calidad. Eh, por medio de un análisis de variación, pues veremos cómo se comportan las medias de estos diferentes materiales. Pues la intención es relacionar nuestras medias de scrap. En este caso tenemos el material Trelleborg, tenemos el material Ultracomp y tenemos el material Laminate. Insistimos o vuelvo a repetir que son materiales muy costosos y pues el estudio se trata para analizar qué pasa con estos materiales a la hora de estar produciendo. Pues como miramos aquí tenemos los datos ya capturados de los días, de un grupo de días y de los diferentes tipos de materiales. Nos vamos a valer de la herramienta Minitab. Aquí ya con anticipación, pues capturamos los datos de Trelleborg, los de Ultracom, los de Laminet. Para empezar con lo que es el análisis de varianza, vamos a ocupar la herramienta de ANOVA y vamos a hacer una prueba de igualdad de varianzas para estos tres datos, estos tres poblaciones que son tres materiales diferentes. En este caso vamos a usar la opción de los datos de respuesta. Están en una columna que separa cada nivel del factor. En respuesta vamos a utilizar los tres datos que ya capturamos aquí, las tres columnas con 10 datos cada una, que corresponden a los materiales Trelleborg, Ultracom y Laminé. En opciones, pues vamos a utilizar el nivel de confianza de 95%. Vamos a poner aceptar. Igualmente vamos a poner aceptar. Aquí ya nos arroja unos datos. Intervalo de confianza de Bonferroni del 95% para desviaciones estándar. ¿Qué sucede aquí? Tenemos las muestras de diferentes tipos de materiales, la cantidad de muestras y la desviación estándar de cada uno de esos grupos que corresponden a Trelleborg de 2.69, a Ultracom de 2.99, a Laminate de 2.40, con un intervalo de confianza para Trelleborg de 0.90 y de a 10.61, Ultracom de 2.08 a 5.64 y Laminate de 1.75 a 4.32. También tenemos los datos perdón, de pruebas. El método es comparaciones múltiples,
tenemos un valor de P de 0.6 y la prueba Levene de una estadística de prueba de 0.64 y valor de P de 0.537. Esto nos indica que está por encima del punto 0.5 de probabilidad. Aquí tenemos una gráfica que nos indica la posición de las varianzas. Es prueba de igualdad de varianzas, múltiples intervalos de comparación para desviación estándar de 0.05 de nivel de significancia, y nos indica los mismos datos. Ahora nos muestra la gráfica de la posición de las varianzas. También podemos hacer otra prueba. Vamos a irnos igual a ANOVA y nos vamos a ir a la prueba de un solo factor, porque en este caso estamos analizando o evaluando un solo factor, que serían los mismos, el factor del material, de los materiales. Vamos a poner aceptar. Y entonces aquí nos pone la información del factor, 3 niveles, valores Treadable, Ultracom y Lemonade, el análisis de varianza, el valor P pues nos da por encima del punto 918, por encima del punto 05. El valor de F es de punto 09, valor Fisher. El resumen del modelo, pues la desviación estándar de 2.7, la R cuadrada de 0.64%, R cuadrado ajustado del 0% y el R cuadrado predicha también del 0%. Son los datos que nos arroja el asistente, la opción de ANOVA de un solo factor. Aquí tenemos más datos. La media, estamos viendo cómo la media sí están muy relacionadas. Muy relacionadas. Parece que el factor material no es lo suficientemente relevante como para decir un material es más delicado que otro. ¿Por qué? Porque la media de Treadable es de 24.8, la media de Ultracom es de 24.5 y la media de Lemonade es de 25. La desviación estándar 2.7, 2.99 y 2.4 respectivamente. Treadable, la interfase el intervalo de confianza de 95% de 23.04 a 26.055. Para Ultracom 22.74, 26.25, 23.24 a 26.75 para Lemonade. Aquí tenemos la comparación de la prueba de Turkey. También tenemos una media de 25, 24.8, 24.5 respectivamente. Y nos los está agrupando todos en un mismo nivel, que sería todos en A. ¿Por qué? Porque son muy semejantes las medias. Aquí tenemos una gráfica que es el intervalo de confianza simultáneos. Aquí nos indica cómo están las medias muy cercanas a 0. Eso indica que sí hay mucha semejanza en las medias. Ok, aquí hicimos un análisis de varianza de un factor. Ahora vamos a introducir el factor máquina para ver cómo se comportan los datos. Para esto vamos a usar la misma función de ANOVA, y nos vamos a ir a análisis de medias. En este caso, pues nuestra respuesta sería los defectos, y nuestra distribución de datos sería una distribución normal, factor 1 máquina y factor 2 materiales. Un nivel de significancia de 0.05 y ponemos aceptar. Entonces aquí tenemos una gráfica donde
nos indica la posición de las medias. Por ejemplo, efectos principales para máquina, para Bolt Laser, para la máquina Bolt Laser nos tiene un valor de 26.33 en la media, y en CAD-CAM un valor de 23.44. En este caso, el valor de las medias ya se separan un poco más porque ya tenemos un factor de máquina. Por lo contrario, en efectos principales de los materiales, pues tenemos las medias muy similares. Una media para laminate de 24.5, una media para Threadable de 25 y una media de 25.16 para Ultracomp. Entonces, ¿qué nos indica esta gráfica? Que en realidad sí hay un factor ahí importante en, en lo que tiene que ver la maquinaria al hacer los cortes. Vamos a apoyarnos también de esta herramienta estadística, ANOVA, y nos vamos a ir a ANOVA balanceado. Vamos a usar estas pruebas. En respuestas, vamos a poner igualmente defectos. En materiales, pues vamos a hacerlo de esta manera. En modelo vamos a poner máquina, materiales, y vamos a poner otra vez máquina, y aquí vamos a multiplicar por materiales. En factores aleatorios, pues no vamos a poner nada. Y en opciones, no vamos a poner nada, vamos a poner en gráficas, vamos a utilizar la función de 4 en 1 para que nos muestre las gráficas suficientes para hacer nuestro análisis. Entonces, vamos a poner aceptar, y aquí nos arroja los datos. La información del factor, pues son factores tipo fijos, lo que son máquinas y materiales. Niveles de máquinas tenemos 2, materiales tenemos 3, y aquí tienen los nombres de las máquinas y de los materiales. En análisis de varianza de defectos en máquinas tenemos un valor P de 0.171. Aquí ya cambia mucho el valor de P con respecto a de los materiales. Quiere decir que si hay un factor ahí importante, el factor máquina es muy importante para analizar nuestros defectos. En resumen, pues tenemos una desviación estándar de 4.2, una R cuadrada de 18.14% y una R cuadrada de ajustado de 0.0%. En las gráficas de residuos para defectos, en la gráfica de probabilidad normal, pues miramos un comportamiento, pues parece lineal con respecto a la línea ascendente que tenemos aquí. Y aquí podemos encontrar todos los puntos y porcentajes también de las muestras. También podemos hacer un análisis de una gráfica de intervalos. No, vamos a ir aquí, estadísticas, y vamos a buscar la gráfica de intervalos. Aquí vamos a agarrar por la opción por grupos, vamos a poner aceptar. Entonces aquí tenemos variables de gráficas, vamos a colocar la de defectos, que es lo que nos interesa en este caso, y en variables categóricas por agrupación vamos a colocar lo que es la máquina y lo que son los materiales, que son nuestros dos factores que estamos analizando. Opciones de datos, vamos a usar todas las filas y especificar las filas que se incluirán. Ok, entonces vamos a poner aceptar. Aquí tenemos las gráficas. Esta grafiquita es muy interesante
Te pone todas en el plano y te pone todas las medias. Por ejemplo, de Laminate tenemos la media en 26.33, tenemos la media de Treadable con Bold Laser en 27, tenemos Ultracomp en 25.66. Laminate lo tenemos en 22.66 y Treadable Cat Cam en 23. Eh, También tenemos aquí el Ultracom, lo tenemos en 24.66. Las divisiones estándar individuales se utilizan para calcular intervalos. Que están checando aquí los intervalos de las medias con la combinación de factores de materiales máquinas. Eh, pues en este caso hicimos uso de las herramientas que nos proporciona estadística inferencial y nos valemos del programa o también de la herramienta eh, de la herramienta Minitab. Estos son los datos que miramos ahorita. La, la, el análisis de varianza de dos factores. Aquí están los datos y estos fueron los resultados que obtuvimos de dichos datos. Entonces, en este proyecto pues hicimos uso de esas herramientas y llevamos a prueba lo que son nuestros materiales para conocer sus medias y así tomar alguna decisión de alguna mejora, identificar en realidad cuál es el factor más que nos afecta más y, y con eso concluimos el proyecto de la unidad 3 que refiere al análisis de varianza. Por mi parte es todo y muchas gracias.